Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, la Cátedra Extraordinaria de Rigoberta Menchú, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en el marco de su 45 aniversario, el Instituto de Investigaciones Filológicas, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales les dan la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Corrupción, Impunidad y Derechos Humanos. Sean todas y todos bienvenidos. Nos acompañan en el presidium el doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades. La doctora Rigoberta Menchú, investigadora extraordinaria de la UNAM. Y nuestro anfitrión, el doctor Rafael Pérez Taylor y Aldrete, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y a quien damos la palabra. Buenos días a todos. Gracias por haber venido a este evento extraordinario con la doctora Rigoberta Menchú, sobre todo también porque estamos iniciando con lo que vamos a pasar hoy los primeros 45 años de vida de nuestro instituto. Es muy importante porque en el marco de lo que actualmente está sucediendo, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo, en donde las relaciones entre las obligaciones de los estados nacionales y los ciudadanos se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo estas obligaciones y al perderse, ¿qué es lo que va sucediendo? Se desmoronan las instituciones, las formas y sobre todo el lugar que ocupan los ciudadanos ante el Estado y la sociedad. Al darse este punto de quiebre, la corrupción, la impunidad, cualquier tipo de violación a los derechos humanos se hacen presentes. El intento hoy es tener un pensamiento crítico apoyado en lo que hoy nos va a decir la doctora Menchú, para poder empezar a visualizar cómo contrarrestar desde la universidad, desde la antropología, estas situaciones y cómo la universidad realmente debe estar al servicio de la sociedad. Y en buena medida los proyectos de investigación antropológicos también se deben empezar a vincular con lo que está sucediendo en este país y en otros lugares del mundo. Gracias. Damos la palabra al doctor Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades. Muchas gracias, muy buenos días, doctora Rigoberta Menchú. Un honor para nosotros, un gusto enorme recibirla, recibir a Anita Menchú, a Alberto, a Carlos, a todo el equipo de trabajo de la doctora Rigoberta Menchú. Un agradecimiento enorme también al Instituto de Investigaciones Antropológicas, al director Rafael Pérez Taylor, a la comunidad del instituto por recibirnos aquí hoy en un espacio idóneo para las reflexiones que va a hacer la doctora Rigoberta Menchú. Hace un momento, conversando con ella, comentábamos sobre el hecho de que hay casos en los cuales, casos penales, a los que se ha dado seguimiento a través de las actividades de la doctora Menchú por diversas razones. Hay muchos casos en los cuales el aspecto antropológico juega un papel determinante, es decir, las disciplinas que se unen para
hacer posible la solución de casos. Muchas veces, gracias a una puntual reflexión, a un puntual análisis antropológico, se pueden llegar a resolver casos específicos. ¿Cómo no evocar los años 90? Hace un año se cumplieron 25 años, hace de hecho unas semanas, de la concesión y entrega del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, en un momento, en todos los momentos de la historia contemporánea, de mucha gravedad, de mucha seriedad, y en el que, como en el momento actual, se combinan noticias extremadamente preocupantes con noticias que pueden resultar alentadoras. Y justamente esas noticias alentadoras deben orientarnos para contribuir a resolver problemas muy serios que aquejan hoy más que nunca a una humanidad global, en la cual cuando pasa el hecho de que pase una cosa en un punto afecta a muchos otros puntos del planeta. Pues bien, hace 25 años, un poco más, el Premio Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú fue una de estas noticias extremadamente alentadoras que además tenían el sentido de permanecer por mucho tiempo. Justamente de esas luchas, enfrentando dictaduras brutales como la de Efraín Ríos Montt, y de esa época surge la figura de una mujer fuerte, valiente y perseverante, que a pesar de haber sufrido duras pérdidas de familiares y amigos, amigas debido a la violencia e impunidad en aquel momento, luchó por la libertad de su pueblo y posteriormente por los derechos humanos de toda la región. Rigoberta Menchú elige la lucha política contra la impunidad y la corrupción por encima de la venganza. Y me viene a la mente la cita del escritor guatemalteco Rey Rosa. Cito: es de suponer que yo desee vengar la muerte de mi amigo, pero ¿debo matarlo? ¿No matarlo? Mi amigo. ¿Merecía la pena mancharse con la sangre de alguien así? De cualquier modo, nos sigue diciendo el narrador, la resolución le hacía sentirse cobarde. En el caso de la doctora Menchú, no hay duda, y elige un camino que subsana las vejaciones sufridas por un pueblo, contribuye a subsanar esas vejaciones. El Nobel de la Paz fue para la doctora Rigoberta Menchú un premio, sí, y también un reconocimiento, un estímulo para seguir adelante en un esfuerzo extremadamente grande y que ha tenido resultados muy concretos. El día de hoy, a inicios de 2018, cuando se han detenido a varios de los políticos más corruptos del nuevo milenio y en vísperas de una nueva elección tanto en México como en Guatemala el año próximo, Rigoberta Menchú, sin alejarse de sus orígenes, ha estrechado sus lazos con México y con la Universidad Nacional Autónoma de México, y por medio de la cátedra extraordinaria que lleva su nombre, ha atraído a académicos de varias disciplinas de las humanidades, abarcando las humanidades, ciencias sociales y ciencias humanas, para realizar un trabajo científico en pro de los derechos humanos, de la justicia y de la dignidad de los pueblos originarios. Con ello, fomentar la diversidad de la cultura latinoamericana. La cátedra, que encabeza la doctora Rigoberta Menchú, tiene una serie de actividades y precisamente una de ellas muy importante es la conferencia magistral que vamos a escuchar en unos momentos más. También tiene tareas de vinculación entre distintas personalidades, instancias, y una de las cosas más satisfactorias de los últimos años es haber tenido el enorme gusto, el enorme privilegio de que la doctora Menchú encabece talleres en varias de las facetas de su distinguidísima y variadísima personalidad, una de ellas como autora de cuentos para distintas edades. Hemos tenido incluso un premio y al mismo tiempo un reconocimiento, y al mismo tiempo talleres también para cuestiones más dolorosas, pero a las que hay que enfrentar, y ella tiene una experiencia extraordinaria y ha formado a jóvenes juristas, estudiantes de derecho, para dar seguimiento a casos como crímenes de lesa humanidad, crímenes provocados por el autoritarismo, entre otras facetas. Doctora, sea usted bienvenida
Es un enorme honor para mí escucharla, tener a este auditorio de distinguidas y distinguidos investigadores, directores, incluso miembros del comité de la cátedra Rigoberta Menchú, como el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Rubén Ruiz, entre otras personas, y también ver gente joven en este auditorio, en fin, esa amalgama de generaciones y de presencias y de trayectorias que en este momento van a escuchar la doctora con muchísimo gusto. Bienvenida y le damos con mucho gusto la palabra. Gracias, doctor Alberto Vital. ¿Está bien? Sí, gracias. Pues es un gran honor para mí estar aquí una vez más. Era un gran sueño de tener un contacto, una presencia, pero también de intercambiar experiencias con la academia, y creo que nuestra gran casa de estudios, la UNAM, es vanguardia en mucho de las ciencias humanas, y es vanguardia también en la formación de profesionales, de académicos, y sobre todo tiene que serlo en los temas más candentes de nuestro tiempo, y uno de ellos pues, es precisamente lo que nos trae el día de hoy. Entonces, quiero saludar de manera especial nuestro excelente rector, don Enrique Grau. Gracias por permitir realmente y por conducir este tiempo tan convulso en la humanidad, y que tenemos esta oportunidad de hacer un espacio de reflexión. Gracias al doctor Domingo Alberto Vital por su excelente conducción en humanidades, y sobre todo por su impulso en la cátedra extraordinaria, y que esta cátedra extraordinaria pues comienza este nuevo ciclo académico 2018 con un profundo reconocimiento realmente de la labor y los éxitos que tiene las humanidades en la UNAM, en el mundo y en el mundo académico. Quiero saludar especialmente al maestro Rubén. Gracias también por la sistematización de un historial que ha venido siendo ya plasmado en cuadernitos, en documentos de nuestra cátedra, porque definitivamente los defensores de derechos humanos muchas veces forjamos la historia a pie, de manera verbal y de manera contundente, pero enfrentándose precisamente a los desafíos del diario, pero no necesariamente se tiene una posibilidad de sistematización, y yo creo que aquí estamos haciendo un ejercicio de sistematización de experiencias, de conocimientos, de saberes, y es por eso que para mí es un grandísimo honor introducir el tema de la corrupción, impunidad, derechos humanos y democracia. No lo tenía agregado la democracia, pero al analizar la situación, al abordar los temas de la impunidad y la corrupción y derechos humanos, pues normalmente no tenemos salida más que también abordar la democracia. Pues a mi punto de vista, la corrupción e impunidad son temas de amplio conocimiento social. Durante siglos están presentes, han estado presentes y están presentes en nuestra memoria colectiva,
como humanidad. Durante siglos han estado precisamente en la agenda y en la vida cotidiana de las personas, y por eso es una gran ocasión que en este ciclo académico podamos dedicarle tiempo en esta cátedra para que nos pueda potencializar, más que abrir, porque yo creo que todos ustedes ya tienen un contacto, una visión de los temas de corrupción, impunidad, derechos humanos y democracia, pero que nos pueda potencializar nuestros espacios de investigación. En primer lugar, los espacios de investigación, los espacios de discusión, de análisis, para contribuir desde la academia a la interpretación y orientación de acciones transformadoras conjuntamente con la sociedad y conjuntamente con todas las instancias que ya tienen un compromiso especialmente para combatir este mal que ha superado todo tipo de conceptos y ha superado precisamente todo tipo de definiciones. La academia tiene un desafío de encauzar procesos de concientización global sobre estos temas y llevar acciones integrales. Y las acciones integrales, hoy por hoy, ustedes saben muy bien que pasa por la sistematización, la parte probatoria de los hechos, porque yo puedo entender rápidamente la filosofía de la corrupción y la filosofía de la impunidad, porque pues sí, soy una víctima, soy un testigo y soy un defensor a la vez, y a la vez soy alguien que le dé seguimiento a las ciencias sociales que impactó mi vida, vaya. Pero definitivamente es necesario una investigación científica, una fundamentación concreta que venga a fortalecer realmente esta lucha contra la impunidad, y es el mejor lugar para hacer realmente una contribución a los avances que ya se tienen. Y es así como para mí introducir este tema en nuestra agenda académica y sobre todo el impacto de las ciencias sociales es tan importante y es tan oportuno. Lastimosamente, la impunidad, dije, es histórico, pero para mí está completamente claro que la corrupción no puede existir sin impunidad, y la impunidad no existe sin la corrupción. Ambos están de la mano, es una estrategia común, es un campo común que nosotros tenemos que visualizarlo. Después de esto afecta, por supuesto, todo el tema de la dignidad humana, ya no solo los derechos humanos, pues también en el campo del derecho se ha definido muchísimo la relación de los pueblos, sus derechos personales, individuales, sus derechos humanos y sus derechos colectivos. Pero el tema de la corrupción, lastimosamente, es una relación dialéctica que se da entre el alimento a este mal, pero sobre todo, asimismo, la unidad de esto que afecta todo tipo de derechos. Y entonces llega a la dignidad humana. La corrupción es un mal que cada vez ha tomado su propio espacio. Primero, lo más terrible es en el tema de la incrustación del concepto y la práctica de corrupción en los poderes del Estado. Cuando ocurre desde el más alto nivel, y esto pasa cuando nosotros estuvimos visualizando la Guerra Fría
en Guatemala, vimos que la violación de los derechos humanos no era solamente por falta de cumplimiento de las normas, sino es anular las normas para crear una tesis, una doctrina, una política que se va haciendo su propia esquema, su propia estructura, se vuelve sistémica y se vuelve también estructural. Y entonces la violencia se volvió lo que ya en muchos círculos se está hablando, incluso por las ponencias de la inauguración de los 40 aniversarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se menciona que es el llamado terrorismo de Estado. En aquellos años, si decíamos terrorismo de Estado, es que parecía que los defensores queríamos derrocar el Estado y queríamos suplantar el Estado. Pero es que en realidad la doctrina de la Guerra Fría y la doctrina contrainsurgente venía precisamente a fortalecer una ideología, una doctrina con su metodología y con sus estructuras, y venía precisamente para ejercer y someter el Estado al servicio de esa doctrina. Pues muy parecido de estos rasgos comunes que estamos viendo en los temas de la corrupción y la impunidad. La corrupción y la impunidad es la fuente más importante de la violación de la ley, y es la violación más profunda de las normas, y es la parte que nos ha llevado en muchos países a calificar nuestros estados como estados fallidos o estados inoperantes o simplemente estados criminalizados, porque también la criminalización, no solamente la noción de que las mafias corporativas se volvieron corporativas adentro del Estado, sino porque ya veníamos previendo durante muchos años que estas mafias eran paralelos al Estado. Si vemos análisis de los años 80, los años principios de los 90, hay muchas distinguidas personalidades, cientistas sociales, que nos advertían de la posibilidad de que hay mafias corporativas paralelos al Estado y que sus tentáculos iban sometiendo al Estado a su servicio y que iban creando modelos de gobernanza con mafias paralelos al Estado. Actualmente en algunos países, y yo voy a Guatemala, de verdad lo siento profundamente, porque nosotros no solo hicimos una lucha extraordinaria contra los efectos de la Guerra Fría, que también tuvo que ver con mafias corporativas, crimen organizado, que tuvo que ver también con saqueos del Estado, sino posterior a esto venimos a una fase de fortalecimiento del sistema del Estado. Quisimos cambiar los modelos mafiosos, criminales, asesinos, corruptos, vale. Pero volvemos a lo mismo, que en realidad encontramos que quienes actualmente están detenidos, precisamente gracias a un trabajo extraordinario de la Comisión Internacional contra la Impunidad y gracias al trabajo del propio Ministerio Público, donde se sintió reforzado, acompañado por los defensores de derechos humanos, la comunidad internacional, la investigación científica, los órganos internos que empiezan a funcionar a favor de una misma ruta de lucha contra la impunidad. Están detenidos muchos cientos de personas, incluso de ellos pues que creíamos que eran la referencia más importante del sector, el sector excelente, digamos, donde los más distinguidos, podemos decir, de la sociedad. Si estos distinguidos de la sociedad crearon su mafia corporativa, como el ejemplo de La Línea,
la famosa línea donde estaba encabezado por el presidente Otto Pérez Molina, que ahora está en la cárcel, vicepresidenta, que está en la cárcel, más de 157 funcionarios, que incluye ministros, que incluye banqueros, empresarios, entre lo que se nombraba más distinguidos de la sociedad, algunos dirigentes sociales, incluye algunos medios de comunicación. Salpica todo, o sea, ya no hay ninguno que quedó sin tener que ver con corrupción, impunidad y por lo tanto violación de derechos humanos. Aquí viene la mafia corporativa y entonces aquí viene la influencia y toca el sistema legal. Es una pena que Guatemala, incluso expresidente de la Corte Suprema de Justicia, está también en la cárcel, digamos. O se conoció la mafia que se llama una asociación de profesionales del derecho que crea una fuerza legal que defiende la impunidad. Entonces, los jueces de la impunidad se llaman en Guatemala. Es muy común hablar de los jueces de la impunidad, es muy común hablar de todo esto. ¿Qué significa esto en la historia contemporánea de la sociedad? Significa que si en el más alto nivel existe esto, ¿qué significaría para mí la impunidad cuando quiero robar una manzana en el mercado porque tengo hambre? ¿Y qué significaría para mí si tengo que desviar el pobre presupuesto de la municipalidad? Porque en esa municipalidad pues no hay nada más que lo poco que recauda el alcalde. O sea, esto atraviesa todo. A donde voy es la importancia de que visualicemos que la impunidad, la corrupción, que incluye violencia, crimen organizado, es una especialización, es como la forma moderna de gobernanza. ¿Vamos a permitir que nuestra forma de gobernar es precisamente basada en la impunidad o la corrupción? Creo que no, y por eso es tan importante introducir estos temas para que lo definamos. Yo realmente ya no encuentro una definición de lo que es impunidad, corrupción, violencia, violación a derechos humanos, porque en este caso de la corrupción no solo produce asesinatos, que en primer lugar tenemos muchos asesinatos. Ustedes ven, hay muchos alcaldes, hay muchos candidatos, muchos líderes prominentes. Probablemente esos líderes tenían una ruta probo a ser transformadores sociales, pues hoy están igualmente en riesgo o simplemente han sido asesinados. Pero también incluye el tráfico de influencia. Yo sé que esto es malo y yo sé que es impresionante, sé que es un delito lo que se está cometiendo, pero yo no tengo la fuerza poderosa para decir que este delito se debe castigar. Y si yo me atrevo a decir que es castigable, es un delito, no tengo la garantía de que lleve un juicio justo y del que lleve un castigo justo, y si ese castigo es cumplido, entonces hay un riesgo permanente de nuevo de los defensores de la dignidad. Por eso yo vinculo esto también, que la corrupción, la impunidad ya no solo toca los derechos humanos establecidos por norma, sino toca la dignidad humana. Esta dignidad humana está en riesgo a ser corrompida, a ser vulnerada. Esa dignidad humana está en riesgo precisamente de que su cultura, sus valores, sus principios anteriores
se conviertan realmente en una cultura de la corrupción y de la dignidad, y de la impunidad, y de la violencia, y de la usurpación, y entonces cualquier simulación de democracia es bueno. En esa lógica, cualquier simulación de democracia es buena. Yo quiero decirles que muchos años yo seguí los conceptos que se pone de la democracia. Unos decían que es democracia participativa, democracia incluyente, democracia transparente, democracia... Se puso muchos apellidos a la democracia y todos nosotros decíamos, bueno, porque queremos mejorar esa democracia. Y sabíamos perfectamente bien que cada uno de estos conceptos significaba la atomización de un eje conductor de la democracia, porque a medida que yo le pongo representativo, quiere decir que hay otra democracia que no lo es, y pues si lo existe es permitible como lo otro, ¿verdad? Y todos estos conceptos que también de alguna manera fuimos parte, termina hoy en una crisis sin precedente de los procesos democráticos. Y digo esto porque en mi país van a haber elecciones el otro año. Y estas elecciones van a tener que ser en una profunda crisis que no estoy segura que si los guatemaltecos y las guatemaltecas estamos preparados para asumir este reto que desafía totalmente la dignidad de los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque todos los expresidentes parece que están ya detenidos, unos prófugos de la justicia, otros ya detenidos. Los últimos actores de las campañas electorales, prácticamente en el 50% de la firma de los acuerdos de paz, están detenidos y están en prisión. Y ahora hay algunos partidos políticos que están en el inicio, también ya les tocaron algunas cabezas. Aquí, ¿qué podemos esperar? La criminalización de la política. Y si hay una criminalización de la política, mucho menos que un ciudadano de buena fe se involucra en ello, porque se va a involucrar en algo del que no tiene absolutamente ningún control. Esto pasa en América Latina y muchos países también están pasando por esta crisis profunda de la democracia. En esta ponencia yo quise hacer un perfil de la lógica de la impunidad, que realmente es vinculada directamente a la permanente, constante y consecutiva violación de los derechos humanos. Por un lado, es un atentado contra el bien común, porque el bien común, pues sí, es el agua potable, es la escuela, es el hospital, es la propuesta de una vida más digna para la sociedad. Pero los desfalcos que ha sufrido el Estado, que ha sufrido el presupuesto popular, el presupuesto social, es de tal magnitud que es irrecuperable. Por más que, por supuesto, en Guatemala hay un proceso extraordinario, que podemos decir que estamos en la fase de la extinción de bienes de los criminales que ya están en la cárcel, y se está recuperando la mayor parte de los bienes que usurparon al Estado. Yo no estoy segura que sea la mayor parte de lo que usurparon, pero también viene a cumplir otro destino. La gran preocupación aquí es que la lucha en contra de la impunidad ya está en las calles, y gracias a eso que incluso las marchas de Guatemala, que lleva a Otto Pérez Molina en la cárcel, que lleva a desmantelar, a evidenciar
no estoy segura que esté desmantelado, yo creo que no, pero llega a evidenciar la famosa línea, esa lucha genuina que hicimos. ¿A qué va a llegar? Va a llegar a podar la impunidad. Digo apodar porque yo me gusta podar plantas de mi casa, y sobre todo cuando le quito las ramas diversas, genero un árbol mucho más frondoso, ¿verdad? ¿Estamos podando la impunidad o estamos erradicando la impunidad de raíz? Para que se erradique la impunidad, yo estoy segura que necesitamos reformas profundas si queremos ir por el Estado de Derecho. Primero, recuperar el Estado de Derecho. Donde hay impunidad y corrupción es que no funciona el Estado de Derecho. Y estoy segura que se necesita reforzar los mecanismos que ya dieron producto. En Guatemala, no sé, habrá más de 300 personajes de la vida pública guatemalteca que ya están en la cárcel. Y parece que el día de hoy fueron capturados otro manojo de ciudadanos, porque ya es masivo, no es un asunto de que se persigue una persona, esto ya es masivo. El tema es que estamos en la capacidad de sostener los avances que dimos en los últimos 20 años para que no retrocedamos. Yo creo que sí estamos en la capacidad. Basta con ver los casos que tiene la Comisión Internacional contra la Impunidad, basta ver los expedientes que se tienen en el Ministerio Público, basta ver los jueces que hicieron todo lo posible, o las juezas que dictaron sentencia en muchos de estos casos, o que van a dictar en los próximos años. El problema está realmente de que si no acompañamos estos avances con una base científica, con un complemento, seguramente esta lucha va a ser mucho más a largo plazo que lo que creemos que está pasando. Y la ciudadanía va encontrando argumentos. A mí me impresionan los argumentos que dice que no es malo recibir una prebenda, tampoco es malo regalar, ¿verdad? En el fondo eso no es un delito, y eso lo dice un familiar del presidente guatemalteco, porque le encontraron los vicios de impunidad en hechos muy concretos, y dijo: no, esto yo no hice un delito, yo simplemente creo que no es malo dar una prebenda y recibir una a cambio. ¿Cómo se convierte esto en cultura? A eso voy. Hace muchos años la cultura de violencia es un concepto que ya ha circulado en muchos espacios y en muchas reflexiones, y de hecho ha nutrido nuestras luchas para no permitir que la violencia se vuelva algo normal y que entonces terminemos solamente usando la matemática y la aritmética para contar los hechos y sumar y punto. Ya sabemos, eso ahora la computadora lo puede hacer muy fácilmente por nosotros. El problema es lo que corroa en el fondo de la dignidad y la esencia humana. Nuestro sagrado día de hoy, que es tan importante para mí, es el ser humano completo, el ser humano integral, el ser humano maravilloso, que no le falta nada, es exacto. Hoy es Ajpú, para ustedes que conocen el calendario maya, el Ajpú es el conteo exacto del ser. Ahora, ¿quién aniquiló parte de ese ser humano para que se descomponga? O sea, yo pienso que en esto hay un trabajo que hacer como para identificar la ética del ser humano, porque esto es una
violación profunda, es un abandono a la ética. ¿Cómo podemos retomar la ética en nuestra agenda? Desde la docencia, desde el estudiante, la docencia, desde la investigación. ¿Cómo podemos recuperar la ética y cómo podemos exigir a que los nuevos profesionales tengan realmente ese sello que tiene el ser humano completo y digno? También nuestros ancestros nos enseñaron que el día de hoy nos invita a entender la luz y la oscuridad. En los últimos años va creciendo cada vez más la oscuridad en las mentes humanas, en la convivencia social y sobre todo si lo que estamos enfrentando es estructural. Así como es estructural la pobreza, el hambre, la miseria, la desnutrición crónica, es estructural la desigualdad social, la falta de libertades, es estructural, pues nada menos que la impunidad y la corrupción es un mecanismo es un modelo del que nos tiene a todos involucrados, unos por ser víctimas, otros por ser victimarios. Entonces creo que introducir estos temas en la academia es una gran bendición, para mí es un gran honor. ¿Por qué? Porque creo que la academia ha hecho un inmenso trabajo, una inmensa contribución en la definición de las humanidades, de la fuerza del ser humano, de los derechos, de los valores, de los principios, y más que nunca hoy nos toca alzar la mirada y la doble mirada, porque hoy yo miro y parece que todo está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema que estamos abordando es muy complejo, es tan complejo que vamos a tener que dedicarle bastante tiempo para comprender sus dimensiones, su dimensión social, su dimensión cultural. Repito, la corrupción para mí ya es parte de una cultura y una forma de vida hereditaria también, porque el bien que dejó el tata venía de corrupción, y el hijo que desde que empezó a gatear empezó a mamar esta parte de la corrupción. Entonces parece que todo es normal. O sea, quienes están equivocados somos los que cuestionamos esa parte. Y es aquí donde vienen de nuevo los temas de la criminalización, la censura. Guatemala han muerto varios periodistas en estos últimos días porque tenían que ver con la información que no se tendría que publicar, jueces que han sido amenazados, expedientes, víctimas que han sido acosados. Parece que un crimen ocurre y vamos a los tribunales y ponemos una demanda, etc. Hacemos un peritaje y parece que el peritaje es suficiente. Resulta que no, resulta que encapsular la víctima es una parte también del prevenir que esto camina. Entonces, por todos los medios lo vamos a encontrar. Lo que intento decir aquí es que cómo vamos a brillar esa esperanza del tema que ya lo conocemos. Yo sé que ustedes saben que es corrupción, que es violación de derechos humanos, que es simulación de democracia, porque en mi país esto sí es una realidad cotidiana. Los grandes financistas de las elecciones son corruptos y vinculados al crimen organizado, y financian precisamente las elecciones para garantizar el poder absoluto y no el poder paralelo. En Guatemala ya no es el poder paralelo,
es el poder incrustado en las instituciones del Estado y atraviesa los 3 poderes del Estado. El Ejecutivo, por supuesto, que ya se sabe en Guatemala que si tú quieres ser candidato es porque quieres salvar tu situación económica lo más pronto posible y tenés que aprovechar al máximo cada día que te dejen a cargo de esa cartera. Ya. Entonces, el Ejecutivo está implicado, pues sí, carreteras, los desfalcos que han habido en el tema de las carreteras, y esto es América Latina. No sé si han oído del caso Odebrecht, que a mí me impacta de verdad y todo el tiempo me da horror y me da indignación. Pero ¿cuántos muertos han habido en las carreteras por esas malas prácticas? ¿Cuántos jóvenes, mujeres, niños perdieron la vida? Pues no lo sabemos, vamos a la matemática, a lo mejor nos indica. El asunto es que también el legislativo. Entonces, señores, yo tengo una propuesta de que podamos hacer reforma a las normas, reforma constitucional, pero casi que estoy convencida de que quienes van a reformar, no sabemos si también van a reformar a su favor. Entonces, en Guatemala estamos que necesitamos la reforma de elección popular, la reforma de la ley de partidos políticos y elecciones, el sistema electoral. Pero si se hace esa reforma ahora, ¿no será que entregamos el queso al nido de ratones? ¿Verdad? Pero ya ni los gatos también defienden el queso, porque ya hay una asociación ilícita. Entonces el fondo, la economía real ya no tiene límite hasta dónde llega la economía real y la economía ilícita. Las campañas electorales en Guatemala fueron espantosos en cuanto a quienes lo financiaron y quienes lo llevaron a su favor. Entonces, atraviesa también varios partidos políticos. Yo no acuso a todos los partidos, de verdad, pero estoy segura que atraviesa los partidos políticos. Muchos de ellos son dueños de la institución política. Entonces operan un instrumento, pero no es un instrumento de otros, sino son sus propios dueños los que están operando la institución política. Por eso es que atraviesa también la democracia. O sea, no es posible separar hoy por hoy la democracia con derechos humanos, corrupción e impunidad. Esta es mi introducción en esta cátedra 2018. Yo estoy segura que todos ustedes van a hacer un enorme trabajo en su campo, y el impacto social me preocupa, el impacto psicosocial de la corrupción, el impacto psicosocial de la impunidad, el impacto psicosocial de los profundos abusos de derechos humanos, que terminamos reduciendo derechos humanos porque hubo un muerto, pero ya no vemos la esencia global de la dignidad humana. Entonces, el llamado profundo es: recuperemos la dignidad humana. Y si queremos recuperar la dignidad en general, tenemos que recuperar la esencia de la ley, las normas, la aplicación de la justicia, las reformas necesarias para que pongamos algunos ganchos en algunos lugares, y la formación sobre todo de los operadores de la democracia, de la justicia y de los derechos humanos. Porque detrás de todo esto hay gente, detrás de todo esto hay conocimientos. Finalmente, a mi experiencia, es una profunda tristeza decir que hoy por hoy la tecnología también está al servicio de todo esto. Ya no es la astucia de un ciudadano de engañar,
de tener sangre fría, de no tener sentimiento y hacer todas las trampas. Ya no solo eso, sino es un diseño estratégico. Y la estrategia tiene una filosofía. Y la filosofía tiene una operación. Y tiene unos aliados. Y entonces tiene tentáculos en muchos lugares. Por eso estamos hablando de una pandemia universal. No es solamente el nuestro. Yo ya vi Guatemala, pues es terrible. Pero veo en otras latitudes del mundo este mal. Por lo tanto, pues lo que nosotros podemos hacer es contribuir primero a un análisis correcto, una investigación. Yo creo que nos toca investigar, nos toca analizar, nos toca concluir algunas metas y también nos toca actuar. Y la actuación no lo podemos hacer solos desde la academia, sino lo tenemos que hacer con el impacto social. El impacto social solo podemos hacer si las figuras más importantes de la ética también levanten la voz, porque este mundo carece de liderazgo. Parece que todo el mundo ya aceptó, pero no. Entonces yo tengo fe que este año 2018 podamos aglutinar esfuerzos, talentos, ética, retomar algunas acciones en nuestra agenda, y por eso pues felicito a la UNAM precisamente por una conferencia de varios premios Nobel acá en este año. También felicito el trabajo exhaustivo que ha hecho nuestra coordinación de humanidades de ir sumando esfuerzo. Por ejemplo, el esfuerzo de vincular nuestro conocimiento con los impactos que hace la Corte Interamericana de Justicia. Solo recordar que los temas que vienen a la Corte Interamericana de Justicia es porque llevó más de 10, 15 o 20 o 30 años para llegar a la Corte. Quiere decir que saltó todos los procesos internos. Fue una lucha justa, pero larga, costosa. Sin embargo, el ejemplo que lleva de las víctimas que se involucraron en su propio expediente, que tomaron por sus manos una lucha de por vida, porque buscaban un tribunal algún día que juzgara. Bueno, llegó a la Corte. Las sentencias emblemáticas de la Corte deben ser de nuestro manejo común. ¿Por qué? Porque estas sentencias se deben cumplir, y estas sentencias tocan al Estado y la inoperancia del sistema de justicia. Entonces, creo que la vinculación con las experiencias de la Corte Interamericana son muy valiosos. Luego, los casos paradigmáticos que hemos dado nosotros en Guatemala, yo creo que tiene un legado muy positivo para la humanidad. Y entonces nos toca como sistematizarlo, incorporarlo dentro de nuestra plan de trabajo, sobre todo en los diversos ámbitos que nos toca hacer. ¿Verdad? Filología, pues ya tenemos precedentes de que los idiomas son fundamentales en la impartición de justicia. Introduce de hecho cambios desde la gestuación, desde el espíritu global de los crímenes. Ya no se necesita hablar el idioma maya quiché para entender que esto es un crimen que ofende conciencia humana. Vaya, qué bueno que hemos dado muchos avances, y nosotros debemos ser un recipiente de fortaleza para esos avances. Yo invito a los estudiantes que estudian Derecho, donde realmente puedan hacer un conocimiento interdisciplinario. Nosotros tenemos en humanidades tantos ámbitos que se interrelacionan. Así como avanzan los tentáculos del mal,
nosotros tenemos que dar un paso más adelante de eso para poder combatirla. Si no damos un paso más adelante, entonces llegaremos un poquito más tarde. Yo no digo que no lleguemos, vamos a llegar, pero un poquito más tarde. Pero si nosotros desde nuestro propósito podemos vincular esto, pues yo creo que hay una parte social muy importante que dice no a la corrupción, no a las violaciones de derechos humanos, no más justificación a los derechos humanos, porque eso lo vemos en el ámbito de las Naciones Unidas. Todos dicen, no, pues sí, esa masacre es horrible, pero fíjense que es aislado, ¿verdad? Aislado, y entonces se usan prácticamente los mismos conceptos de decir no es un delito, porque es solamente como la corriente que viene de Bolivia. Ustedes me imagino que saben, sobre todo en derecho, que dicen que no hay que perseguir la persona criminal, sino hay que perseguir el delito. Ya les dejo a ustedes que definan cómo es perseguir el delito y no perseguir el autor del crimen, ¿verdad? Este es parte de los juegos que se hace precisamente para entorpecer una eficiencia en cuanto a la definición de los crímenes y el conocimiento que se debe tener y la medida correcta que se debe tomar. Muchas gracias. Yo me pasé horas y horas soñando con la impunidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos y la democracia, y ahora dejo esto en esta sala para que ustedes hagan lo mismo y trabajemos juntos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Todos tenemos una serie de temas seguramente para conversar con ella. Voy a proceder de la siguiente manera. De acuerdo a nuestro calendario del día de hoy, tenemos una mesa redonda presidida por la doctora Rigoberta Menchutú y con un grupo de expertas, ya se encuentran aquí. Entonces, voy a pedir a ustedes que las observaciones, las preguntas que tengan, las conserven para, terminando, en cuanto termine la mesa redonda, puedan ustedes realizarlas y así tengan el conjunto de temas y continuemos con este diálogo, porque desde luego la participación de ustedes también es sumamente importante. Hace un momento hablábamos de conferencias magistrales, de talleres. La doctora Rigoberta Menchutú acaba de hacer referencia justamente a estudiantes de Derecho, y una aportación de nuestra universidad, gracias a la cátedra extraordinaria, es estos talleres, son estos talleres a los que hacíamos referencia. Pues bien, también las mesas redondas son prácticas académicas que nos ayudan a ensanchar el diálogo con formatos diferentes. Y desde luego, en el fondo de todo esto está la relación, en el discurso en la conferencia magistral que acabamos de escuchar, subyace este tema, la relación entre el mundo académico y el mundo que nos está esperando, que nos está presionando desde allá afuera de muchas maneras. Esta relación es uno de los aspectos más relevantes y, en efecto, como lo ha dicho la doctora Menchú, las humanidades, con una gran gama de temas, tienen mucho que decir al respecto. Entonces, encontrar formatos, tipos de actividad, tipos de diálogos, tipos de incidencia desde el mundo académico frente a este mundo, repito, que nos está llamando y presionando desde muchos aspectos. Con esto, entonces, damos por terminada esta fase del diálogo mediante la conferencia magistral que acabamos de escuchar. Nos damos una pequeñísima pausa de 5 minutos para dar paso a la mesa redonda y continuar de esa manera con el diálogo, y al término, entonces, sí, las afirmaciones. Muchísimas gracias.